Un saludo, buenos amigos. Varios de ustedes me habían preguntado cuál es mi lengua materna, pues pensé hacer un videíto para contestar esa pregunta. Como siempre, resulta importante preguntarse qué quiere decir una lengua materna, qué es la lengua materna. Varias respuestas son posibles. Puede ser la lengua que la madre de uno hablaba. Puede ser la lengua que uno escuchó cuando nació, cuando estaba en brazos de su mamá. Puede ser hasta la lengua que escuchó antes de nacer. Puede ser la lengua que uno siente que le apapacha y que le abraza como su mamá le abrazaba. Todo eso puede ser, y en los casos prototípicos y más benditos, yo supongo, puede ser todas esas cosas a la vez. Pero ¿por qué es que no decimos la lengua paterna? Bueno, puede ser porque para la mayoría de las personas la madre es la que más cuida al niño y el padre menos. El otro nombre que muchas veces se le da es el idioma nativo de uno. Y varios me han preguntado eso también. ¿Cuál es mi idioma nativo? Bueno, nativo hace referencia al nacimiento de uno. Ese será el idioma que primero aprendió cuando nació. Nótese que ambos términos se usan cuando hay alguna cuestión acerca de cuál es la lengua de uno. En el caso más prototípico, un niño nace y solo oye una lengua y hasta que muera es la única lengua que tiene. Y no se dice normalmente que esa es su lengua nativa, dicen nada más esa es su lengua. Pero cuando uno aprende una segunda lengua, entonces hay que distinguir. Entonces es cuando empiezan a hablar de la lengua materna y del idioma nativo. Hice un comentario hace ratico acerca de que es posible que estén aprendiendo un poco hasta en el vientre de su mamá. Y hay alguna evidencia para eso. No me acuerdo muy bien dónde encontré el estudio pero parece que hay una reacción que hacen los niños recién nacidos que puede indicar que están encontrando algo que es nuevo para ellos, como que se ponen muy atentos y escuchan. Y luego si tienen un chupete en la boca empiezan a chuparlo con mayor fuerza y energía. Y se ha encontrado que niños, por ejemplo, cuyos padres son hispanohablantes, cuando nacen, si están hablando en español, tienen una reacción de que ya están acostumbrados a eso. Pero si lo primero que oyen es el chino, con sus vocales muy diferentes de los del español, y sus tonos y su entonación muy diferente, pues el niño se pone atento y dice, ¿qué cosa es eso? Entonces parece que sí, cuando estaba en el vientre de su mamá, estaba ya escuchando las entonaciones y el canto de la lengua, que es la lengua que habla su mamá. Bueno, yo antes de nacer, mis padres estaban hablando dos lenguas. Y alrededor de mí había mucha gente que era monolingüe en español y mucha gente que era bilingüe en español y en inglés. Y yo oí las dos lenguas desde el principio. Yo nací en Las Delicias, Caripe, Venezuela. Y aquí puedo enseñarles en Google Earth el edificio en que nací y señalarles exactamente dónde fue. Y fue el día 4 de enero del 1950. Yo tengo fotos de ese día. Uno muestra a mi papá y mamá sentados en la cama donde nací, abrazándome los dos. Esta foto mandaron para anunciar mi nacimiento. Toda mi niñez, yo fui rodeado por el amor de mis padres, y si yo tuviera que enumerar las bendiciones y los privilegios que yo he recibido, ese tendría que ser uno de los primeritos. Mis padres me amaban a mí y a mis 8 hermanos, y tuvimos una niñez maravillosa. Muy posiblemente las primeras palabras que escuché después de nacido fueron emitidos por el doctor Urrestarazu, que atendió a mi mamá. Él era un vasco que vivía en Caripe y era el doctor que siempre consultábamos, un hombre de mucha dignidad. Durante la guerra civil en España había recibido un balazo en la quijada, entonces siempre hablaba un poco así, pero posiblemente fue él, o quién sabe si mi abuelita, la mamá de mi papá, que también atendía a mamá, o muy posiblemente, por supuesto, mamá misma, o papá, que estaba ayudando a mamá. Me contó mi mamá muchas veces que unos 15 minutos después de yo haber nacido, la dejaron solita conmigo y que ella empezó a tener una conversación conmigo. Yo estaba atento, yo estaba mirando su cara cuando hablaba y tratando de
formar los labios. Yo no sé si Dios me hizo paralingüista desde el principio así. Pero yo supongo que la lengua en que me hablaba es mi lengua materna. El problema es que no sé en qué lengua era. Una hermana mía dice que ella supone que era en español y otro supone que era en inglés. Y yo francamente no sé y no me acuerdo que me haya dicho mi mamá. La verdad es que ella tenía un amor para el español y yo casi creo que sí era en español, pero no estoy seguro. Bien hubiera podido ser en inglés también. Ella me contaba que yo era una criatura bella que Dios había formado como parte de su creación hermosa que nos rodeaba y que yo tenía un futuro muy lindo delante de mí, que Dios me había dado una familia para amarme y para ayudarme, pero que yo tenía que contar con que yo también tenía dentro de mí una semilla de maldad, que también tenía el pecado dentro de mí y yo tenía que acudirme a Dios para que me librara de esa maldad, que de otro modo podría controlar mi vida. Y así me hablaba, me explicaba todo lo que era la vida según su perspectiva. Y como digo, yo no sé si era en español o si era en inglés, pero uno de los dos, eso sí sé. Quiero hacer un paréntesis para enfrentar una reacción que algunas personas han tenido y supongo que entre ustedes es posible también que alguna persona reaccione así. Cuando han oído lo que me dijo mi mamá, algunos se ofenden y hasta se enfurecen algunos. ¿Cómo es que pudo haber dicho a un niñito, una criatura, un angelito, que es pecador? ¡Qué horrible! Sospechan o de plano concluyen que esto va a dañar el autoestima del pobre niñito y le va a quitar su autoconfianza. Bueno, entiendo esa reacción hasta cierto punto, pero mi opinión es todo lo contrario. Yo le agradezco muchísimo a mi mamá por lo que me dijo. Y quisiera presentarles 3 consideraciones que quiero que consideren. El primero es que no me dijo otra cosa sino la verdad. Alguien dijo, y lo expresó bien para mi gusto, que de todas las doctrinas cristianas, la doctrina del pecado humano es la única que puede comprobarse empíricamente. Cualquier parte donde tú veas la historia de los humanos, ves, no, somos pecadores, hacemos lo malo. Y no tan solo es en general, en mi caso personal, dentro de muy poco después de nacido ya empezaba a manifestarse esa tendencia de ponerme a mí mismo como el rey de todo, de robarle a mi hermano lo que él tuviera que yo quería, de soltar el berrinche si alguien se atreviera a oponerse a lo que era mi santa voluntad. Básicamente ponerme a mí en el centro del universo. Y para mí eso es muy cerca, si no es el corazón de lo que es el pecado. Entonces decía la verdad. Antes de que yo tenía 2 años, ya teníamos todos memorizado el primer capítulo de la primera epístola de San Juan. Y uno de los versos ahí dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y sigue con un verso de mucha esperanza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Así que la primera razón es que es la verdad. La segunda es que los efectos de aceptar esta verdad son muy saludables. Y esto lo encuentro dentro de mi propio corazón, por decirlo así. Psicológicamente es saludable. También en las relaciones familiares y en las relaciones sociales es muy saludable. Me quita de la necesidad de estar siempre mirándome a mí mismo y mi autoestima ya no es tan importante para mí. Es más importante la estima en que tengo las otras cosas que puedo ver. Y en cuanto a la autoconfianza, pues la autoconfianza es un pobre sustituto por una confianza bien fundada. Yo de niño pude tener confianza en mis padres y en los principios que gobernaban sus vidas de ellos y en el Dios en quien ellos confiaban.
Y esto me ha sido de un fundamento mucho más fuerte para la vida que una autoestima o una autoconfianza que yo hubiera podido tener. Porque no confío en mí mismo. Mi mente puede estar fuera de mí mismo, porque yo admito, yo no soy el centro del universo. También el aceptar que uno no es el centro del universo y que uno hace lo malo, ayuda mucho a madurar a un niño, porque aprende a responsabilizarse por lo que ha hecho. De ver claramente lo que pasó y admitirlo y tomar la responsabilidad y seguir adelante. Si yo reconozco que soy pecador, ¿qué es lo que va a llenar mi corazón cuando soy perdonado? Es gratitud, es aprecio. ¿Y qué va a pasar cuando yo veo a mis hermanos y mis hermanas? Voy a ver que ellos van a pecar también, y es muy cierto, son pecadores también, pero voy a tener compasión para ellos. Y hasta es posible que yo esté dispuesto o listo a perdonarles a ellos como yo fui perdonado. De otro modo, lo que pasa es que yo estoy tratando de culparles a ellos y poner todo el pecado en ellos para justificarme a mí. Y eso es muy nocivo. Trastornamos nuestra propia percepción de lo que pasó para justificarnos y tratamos de engañar a los demás para que culpen al otro y no a nosotros. Cuán fuertemente se cumple la sentencia de San Juan, nos engañamos a nosotros mismos. Tanto sufrimiento hay en este mundo por la gente que se quiere justificar a sí misma y culpar a los demás. Las divisiones y los pleitos son horribles y lo vemos diariamente. Una tercera consideración: aunque mi mamá hubiera estado equivocada, me estaba diciendo lo que ella creía de todo corazón, compartiendo conmigo lo que era más central para ella, lo que ella usaba para guiar su vida, y mi papá también. Y yo los honro a ellos y aprecio que gran parte de lo que los hizo las grandes personas que eran, era precisamente este reconocimiento de que no eran el centro del universo, que habían pecado y que querían ser perdonados y querían perdonar a los demás. Les libraba para amarnos a nosotros. Bueno, ahí termina el paréntesis o el sermón, como quieran llamarlo. Quisiera contarles un poquito de la historia de mis padres, para que entiendan la manera en que ellos eran bilingües. Este año se cumplirá un siglo desde que llegaron mis abuelos maternos, el señor Donaldo y señora Fe de Turner, a Venezuela. Hablaban muy poco español. Mi abuela cuenta que el primer año ahí en Carúpano, ella estaba enseñando una clase de niños y había una muchacha que se ponía los pies en el travesaño de la silla donde estaba sentada. Y mi abuelita era una persona muy formal y ella le decía: baja los pies, Amanda. Y varias veces le dijo, y otra vez puso sus pies en el travesaño de la silla. Mi abuelita le dijo: Amanda, ponga los pies en el cielo. Para mí es como una muestra de la calidad de personas que eran mis abuelos, que mi abuela estuviera lista a contar ese cuento para reírse de sí misma. Bueno, en 1922 entonces nació mi mamá. Le pusieron por nombre Alegría y su nombre oficial toda su vida era Alegría. Muchos la conocían como Joy en inglés, pero eso era por traducción. Nació en Carúpano y creció en ese hogar con padres que hablaban inglés, eran hablantes nativos del inglés, pero hablaban más español alrededor de ella y todo mundo alrededor eran venezolanos, entonces hablaban un español venezolano oriental. Y mamá creció más en Carúpano, en Cumaná y en Porlamar, en la isla de Margarita. Creo que fue en 1923 que llegaron mis abuelos paternos, el señor Geraldo y la señora Delfina de Tugui. Llevaban consigo su primer hijo, mi tío Eduardo, y poco después de haber llegado, nació su hijo Alfredo, que es mi papá. Y doña Fe de Turner, o sea, mi abuela materna, atendía a mi abuela paterna cuando nació mi papá. Papá se crió más en Maturín, porque los Tugui fueron a vivir a Maturín poco después.
Los dos, yo no sé qué tanto hablaban inglés en casa cuando eran niños, pero yo sí sé que los dos hablaban más el español que el inglés. Como a los 11, 12 años, fueron mandados a Estados Unidos a una escuela en Carolina Sur, donde estaban hijos de misioneros de todo el mundo. Papá dice que en el barco estaba ensayando frases como "How are you, grandmother?" para poder hablar con sus abuelos. Entonces en su niñez mis padres los dos hablaban español y oían inglés y un poco hablaban inglés. Pero desde los 11 años para papá o 13 años para mamá hasta llegar a ser adultos estaban rodeados completamente del inglés. Y la verdad es que no siempre les fue muy fácil. Yo he visto cartas que escribió papá durante ese primer año que estaba fuera de Venezuela y trataba de expresarse en inglés, pero siempre deletreaba las cosas de una forma lógica, como se hace en español, por supuesto. Y hasta que fue adulto, nunca fue muy bueno para el deletreo en inglés, porque es tan ilógico. Cuentan que después de un año en Estados Unidos ya no podía hablar español, puro inglés hablaba. Nada más cuando estaba dormido, entonces sí, en sus sueños platicaba todavía en español. Y le regresó el español cuando regresó a Venezuela. Pero también en esa época, pues, lo reclutaron para la Fuerza Armada de los Estados Unidos, que estaba en la Segunda Guerra Mundial durante ese tiempo. Y a papá lo entrenaron para ir a Italia y meterse a escondidas en un pueblo y ver qué estaban haciendo los alemanes. Entonces él tuvo que aprender italiano y se prestó para eso y parece que lo hizo muy bien. Nada más que terminó la guerra en Italia antes de que lo mandaran para allá. Entonces él terminó la guerra como soldado allá en Assam, a un lado de la India. Pero mamá regresó a Venezuela donde su papá, mi abuelo Turner, había fundado un instituto bíblico cerca del pueblo de Caripe en Venezuela. Entonces mamá empezó a dar clases de música especialmente y papá regresó después de la guerra, se casaron, nació mi hermana mayor en un tiempo que estaban visitando en Estados Unidos, pero mi hermano mayor Daniel y yo y Alfredo y Samuel y casi todos los demás nacimos la mayoría en Venezuela. Pero yo no sé si por el trauma de tener que adaptarse al inglés que le pasó a papá cuando tenía 11 años o cómo estuvo la cosa. Entre ellos, él y mamá decidieron que nosotros, sus hijos, íbamos a oír inglés en casa para que aprendiéramos las dos lenguas. Sí querían que aprendiéramos español y sí, los oíamos hablar en español y oíamos mucho el español, pero en casa nos hablaban en inglés. Y todo lo que hacíamos en familia, teníamos diariamente un tiempo de cantos y de lectura de la escritura y todo eso era en inglés para que aprendiéramos bien el inglés. Y yo entonces crecí en ese ambiente, escuchando el inglés en casa y escuchando el español alrededor. Bueno, les contaré con más detalle después, pero mis primeros años en la escuela fueron en inglés y después tuve clases con los estudiantes del Instituto Bíblico, entonces algunas cosas en español aprendí. Y trabajaba en español, pero en casa hablábamos inglés. Y luego me fui a la universidad en inglés en Estados Unidos, pero también hablando un poco de español. Y luego me fui a México y he estado hablando español y náhuatl ahí. Y sigo hablando inglés con mi familia. ¿Cuál es mi lengua materna? ¿Inglés o español? Uno de los dos. Y para mis padres también así era. El español era su lengua nativa, su lengua materna, pero también el inglés era muy central para ellos. Y yo creo que ese testimonio lo puede dar casi cualquier bilingüe que ustedes conozcan. Los que de veras son bilingües son gente que ha vivido parte de su vida en una lengua y también otra parte en la otra lengua. Y la parte que vivieron en una lengua se sienten más cómodos en esa lengua, para esa parte. Y la parte que vivieron en otra lengua, pues en la otra lengua.
Y luego hay partes donde han hecho lo mismo en las dos lenguas y se sienten cómodos para las dos cosas. Pero ¿cuál es la lengua materna? No siempre hay una respuesta fácil. Muchas veces uno tiene que decir, bueno, para la cocina yo uso esta lengua. Y esa es mi lengua materna, por decirlo así, para la cocina. Pero para el trabajo es otra cosa. Y luego para los deportes puede ser otra cosa. Y luego para la educación puede ser otra cosa. Y así es. Depende de lo que uno está haciendo, en qué lengua va a sentirse más cómodo. Y los afortunados hemos podido hacer algunas cosas en ambas lenguas y nos sentimos cómodos en ambas lenguas para esas cosas. Así que mi lengua materna es la lengua que hablo mi mamá y mi papá. Y es el español o es el inglés. No sé cuál es mi lengua materna. Pues juzguen ustedes cuál es mi lengua materna. Yo no sé cómo contestar esa pregunta. Bueno, me despido de ustedes y les agradezco su atención. Reitero que me considero el más privilegiado de los hombres y una de las razones mayores es porque yo fui criado por personas bilingües y he disfrutado toda la vida del inglés y del español, dos lenguas tan bellas. Me han enriquecido mucho y estoy agradecido.